Escuela de Frankfurt y teoría crítica. En 1924 se creó, adherido a la Universidad de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social. Max Horkheimer, 1895-1973, fue uno de sus fundadores y desde 1930 su director y principal animador. Junto a él destacarán Adorno, 1903-1969, Herbert Marcuse, 1898-1960, y Erich Fromm, 1900-1980, que más tarde se separa del grupo. En 1934 la persecución nazi obliga a trasladar el instituto a la Universidad de Columbia, Nueva York, pero en 1949 se regresa a Frankfurt, si bien algunos de sus miembros, como Marcuse, prefirieron quedarse en Estados Unidos. Adorno será director en la nueva etapa, y Jürgen Habermas, nacido en 1929, que se incorpora en 1956, el principal representante de la nueva generación de la escuela. La Escuela de Frankfurt no es propiamente una escuela filosófica, a pesar de que sus miembros proceden en realidad del ámbito de la filosofía. Su objetivo es la investigación social centrada en la sociedad industrializada moderna, pero aunque especialmente en su etapa americana produjo importantes estudios empíricos acerca de la personalidad autoritaria o los prejuicios, adopta un punto de vista netamente interdisciplinar, recurriendo a las aportaciones de la filosofía, la ciencia, la sociología, la psicología y el psicoanálisis, la teología protestante, la crítica de la cultura y el arte, etc. Todo ello hace que, en definitiva, los estudios del Instituto de Investigación Social posean siempre una fuerte carga teórica y se centren en problemas de la metodología de las ciencias sociales. Son, pues, estudios de teoría social o ciencia social. El tipo de teoría producido por la Escuela de Frankfurt lleva el título de teoría crítica. Esta denominación designa propiamente no un sistema de doctrinas, sino una particular concepción metodológica que ha ido evolucionando notablemente desde los comienzos del instituto hasta las últimas aportaciones de Habermas, de lo que debe ser una teoría social. La primera, teoría crítica. Horkheimer, Adorno y Marcuse contrapusieron explícitamente la teoría crítica a lo que llamaron teoría tradicional. La teoría tradicional, ya desde Platón, puede caracterizarse como 1. Una pura contemplación separada, por tanto, de cualquier tipo de praxis. 2. De carácter desinteresado. 3. Que opera por derivación a partir de principios generales y últimos. Y que 4. Presupone dos cosas: la identidad e inmediatez sujeto-objeto y la adecuación concepto-cosa. La teoría crítica es, pues, una nueva concepción de lo que debe ser la teoría. Sus principales características pueden sintetizarse en tres conceptos: negatividad, mediación, praxis. Primera, negatividad. Adorno negó que fuera posible una total conceptualización de la realidad. Hegel incorporó en su dialéctica el elemento negativo, la contradicción, pero solo para superarlo en la síntesis final, de tal manera que la identidad se recupera y la realidad queda justificada en cuanto que es racional. Pues bien, frente a la dialéctica hegeliana, que es positiva, Adorno propone una dialéctica negativa, que afirma que lo real no es totalmente racional. La dialéctica positiva, dice Adorno, no ha hecho más que interpretar el mundo y mutilarse a sí misma de pura resignación ante la realidad, con lo que se ha convertido en ideología. En efecto, ya que el sujeto se adecúa a la realidad por el conocimiento, se afirma que también debe someterse a ella en la práctica, y así la dialéctica positiva eterniza el estado presente y bloquea cualquier acción transformadora o revolucionaria. En cambio, para la dialéctica negativa, la realidad social histórica no es algo en absoluto racional, sino que requiere una profunda transformación racionalizadora. Es también negativa por decir no a la realidad. En este mismo sentido, Marcuse prefiere hablar de un pensamiento negativo, definido como poder subversivo, poder de lo negativo. La misma carga de negatividad posee la concepción de la utopía. Los frankfurtianos rechazan la posibilidad de construir una utopía positiva. No es posible determinar cómo debería ser el futuro, únicamente es posible determinar cómo no debe ser, lo cual ya es suficiente para poder criticar el presente. Segunda, mediación. Contra la pretendida inmediatez sujeto-objeto o bien observador-hechos presupuesta por la teoría clásica, la teoría crítica afirma que todo conocimiento está determinado por mediaciones. La actividad teórica no es independiente de los procesos sociales, históricos y económicos en medio de los cuales ha aparecido, sino que estos determinan el objeto y finalidad de la investigación. Además, ninguna teoría es imparcial, sino que está sustentada por intereses y, con frecuencia, su aparente objetividad no hace sino ocultar su carácter ideológico. Igualmente, la dicotomía sujeto-objeto no se puede mantener radicalmente. Por ejemplo, el investigador es siempre parte del objeto social investigado.
De ahí la insistencia en el concepto de totalidad, tomado de Lukács. La investigación social es la teoría de la sociedad como un todo, Horkheimer, en la que hay que poner en interrelación los ámbitos económico, histórico, psicológico, etc. La especialización de la ciencia convierte a su objeto en algo abstracto y conduce a ocultar, de hecho, la realidad. Solo desde esta visión totalizadora la teoría puede convertirse en crítica y desvelar los aspectos ideológicos y represivos de la sociedad y la cultura. La totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón y, sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad, según Marcuse. Tercera, praxis. Weber defendió el principio de la no valoración como criterio de objetividad teórica. Esta pretensión es rechazada por la teoría crítica. El problema de la objetividad histórica implica juicios de valor, según Marcuse. Es decir, estar al servicio de la emancipación del hombre y derivar en una praxis liberadora. De este modo, los dos polos de la teoría crítica son razón y praxis. Pero la praxis no se reduce al ámbito individual. En el siglo XX la política se había convertido en el ámbito propio de la acción moral, recuperándose así la gran tradición del pensamiento griego, que nunca desvinculó la moral de la política. En conclusión, la teoría crítica se niega a justificar la realidad sociohistórica presente por considerarla, al menos parcialmente, irracional, es decir, injusta y opresora. Y, por ello mismo, se propone hacerla más racional y humana. La cuestión es justamente la siguiente: ¿de qué tipo de racionalidad se trata?